Sara Martínez se encontraba al borde del campo de entrenamiento militar, con el corazón latiendo con fuerza mientras observaba a los demás reclutas completar sus ejercicios matutinos. A sus 24 años, ya había enfrentado más rechazos que la mayoría de la gente en toda su vida. Hija de madre inmigrante mexicana y padre irlandés estadounidense, Sara había crecido en un barrio difícil del este de Los Ángeles, donde los sueños a menudo se acababan jóvenes. Su hogar de infancia fue un pequeño apartamento de 2 habitaciones donde compartía espacio con sus 3 hermanos menores. Su madre, Rosa, trabajaba doble turno en un restaurante local, mientras que su padre, Patrick, luchaba contra el alcoholismo y el desempleo. A pesar del caos en casa, Sara encontró consuelo en la buena forma física y las artes marciales. Pasó incontables horas en el centro comunitario local, aprendiendo boxeo y defensa personal con veteranos militares retirados que ofrecían su tiempo como voluntarios. El primer gran obstáculo llegó cuando Sara anunció su intención de alistarse en el ejército a los 18 años. Su consejera académica, la señora Henderson, negó con la cabeza con desdén. Las chicas como tú deberían centrarse en metas más realistas, dijo, sin apenas levantar la vista de sus papeles. Quizás podrías considerar ser enfermera o maestra. El ejército no es lugar para alguien con tu pasado. La familia de Sara no la apoyaba mucho más. Su madre se preocupaba constantemente por su seguridad, mientras que su padre, borracho, se burlaba de sus ambiciones en sus días malos. «¿Crees que eres lo suficientemente fuerte para juntarte con los chicos?», balbuceaba. «Te estás preparando para el fracaso, Mía». Pero Sara tenía algo que ardía en su interior y que no se extinguía ni con la duda ni el desánimo. Había visto a demasiados amigos de la infancia caer en pandillas, drogas o embarazos adolescentes. Se negaba a convertirse en una estadística más del barrio. Cada mañana, se despertaba a las 5 de la mañana para correr por las calles del barrio, esquivando cristales rotos y evitando las esquinas donde los traficantes hacían sus negocios. Su primer intento de alistarse fue recibido con escepticismo por la oficina de reclutamiento. El sargento Thompson, un hombre brusco de unos 50 años, la miró de arriba abajo con evidente duda. «¿Segura que estás en el lugar correcto, cariño?», preguntó. «La oficina del cuerpo de paz está al final del pasillo». Sara enderezó los hombros y lo miró directamente a los ojos. «Quiero servir a mi país, señor. Quiero ser el mejor soldado posible». Después del entrenamiento básico, donde superó constantemente a muchos de sus colegas masculinos en pruebas de aptitud física y puntería, Sara se propuso algo aún más desafiante. Quería convertirse en un SEAL de la Marina. El problema era que en ese momento, las mujeres no podían participar oficialmente en combate, y el programa SEAL era exclusivamente masculino. Su sargento de pelotón. El sargento Rodríguez la tomó aparte después de que ella mencionara sus aspiraciones. «Escuche, Martínez», dijo, con cierta amabilidad. «Eres un soldado excepcional, pero algunas puertas aún no están abiertas. Quizás debería centrarse en inteligencia militar o logística. Esos son buenos campos para las mujeres». Sara sintió la familiar punzada de la limitación, pero esta vez llegó con sello oficial. El ejército que amaba le decía que no podía perseguir su objetivo final simplemente por su género. Pasó noches sin dormir en su litera del cuartel, mirando al techo y preguntándose si todos tenían razón. Tal vez estaba aspirando demasiado. Tal vez debería aceptar los límites que le habían impuesto. Su gran avance llegó durante un ejercicio de entrenamiento conjunto con unidades de fuerzas especiales. Un escenario simulado de ataque terrorista requería rapidez de pensamiento y acción decisiva. Cuando el oficial al mando resultó herido en el ejercicio, Sara dio un paso al frente y tomó el control de la situación. Coordinó la respuesta, dirigió a su equipo a través de territorio hostil y completó con éxito el objetivo de la misión sin bajas. El teniente coronel James Michey, que observaba el ejercicio, quedó impresionado.
Ese soldado tiene la mente táctica y las cualidades de liderazgo que buscamos en operaciones especiales, le dijo a su ayudante. Cuando supo que esa soldado era mujer, su expresión cambió. ¡Qué lástima! Sería una foca estupenda si las cosas fueran diferentes. La noticia del desempeño de Sara se extendió por la comunidad de operaciones especiales. Empezó a recibir invitaciones informales para participar en ejercicios de entrenamiento avanzado. Aunque no podía unirse oficialmente a los programas, algunos oficiales vieron su potencial y quisieron poner a prueba sus límites. Otros la invitaron, con la esperanza de demostrar que las mujeres no podían con la intensidad. Durante un ejercicio de supervivencia invernal particularmente brutal en Alaska, Sara se encontró siendo la única mujer entre 30 soldados de élite. La temperatura bajó a menos 20 grados centígrados y recibieron suministros mínimos para una prueba de supervivencia de una semana. Varios hombres abandonaron en los primeros 3 días, sucumbiendo a la hipotermia o al agotamiento. Sara no solo completó el ejercicio, sino que ayudó a rescatar a 2 compañeros soldados que se habían separado del grupo durante una ventisca. Aprovechó su menor tamaño, arrastrándose por espacios estrechos en cuevas de hielo y moviéndose con mayor eficiencia por terrenos traicioneros. Al final de la semana, se había ganado el respeto, a regañadientes, incluso de sus críticos más duros. El suboficial mayor David Caín, un legendario instructor SEAL, se acercó a ella después del ejercicio. Te estoy observando, Martínez, dijo en voz baja. Las reglas dicen que no puedo entrenarte oficialmente, pero las reglas cambian con facilidad. ¿Estás dispuesta a entrenar como si ya estuvieras en el programa, aunque quizá nunca tengas la oportunidad de servir? Sara no lo dudó. Sí, jefe maestro. Haré lo que sea necesario. Lo que no sabía era que su reputación estaba llegando a los niveles más altos del mando militar. Un pequeño grupo de oficiales progresistas documentaba sus logros, argumentando a favor de un cambio de política. Sabían que, con el tiempo, las Fuerzas Armadas tendrían que evolucionar y querían estar preparadas con pruebas de que las mujeres podían destacar en combate. Sara comenzó un régimen de entrenamiento no oficial más duro que cualquier otra experiencia anterior. Se despertaba a las 4 de la mañana para el entrenamiento físico, pasaba el día cumpliendo con sus deberes militares habituales y luego asistía al entrenamiento de operaciones especiales por las noches. Aprendió manejo avanzado de armas, técnicas de combate submarino y estrategias de guerra psicológica. Los demás soldados de su unidad empezaron a notar el cambio en ella. Se movía con la confianza de alguien que había superado los límites humanos normales. Sus puntuaciones de puntería eran siempre perfectas, y sus resultados en la prueba de aptitud física estaban entre los mejores de todos los soldados, hombres y mujeres. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. Sara estaba a punto de enfrentarse a una situación que demostraría de una vez por todas si tenía lo necesario para estar entre los guerreros de élite del ejército. La llamada llegó a las 3 de la madrugada. Sara se despertó sobresaltada en su cuartel al oír la voz de su comandante en jefe. Martínez, ve a la sala de reuniones con todo el equipo. En cuestión de minutos, estaba sentada frente al teniente coronel Michey y varios otros oficiales de alto rango a los que no reconocía. El ambiente era tenso y podía ver documentos clasificados esparcidos por la mesa. Uno de los hombres vestía de civil, lo que sugería la participación de una agencia de inteligencia. Tenemos un problema, empezó Michey con voz grave. Hace 48 horas, un grupo de cooperantes estadounidenses fue tomado como rehenes en una región remota de Afganistán. Los secuestradores exigen un rescate y la liberación de prisioneros de alto valor. La inteligencia sugiere que planean ejecutar a los rehenes en 72 horas si no se cumplen sus exigencias. Sara escuchó atentamente mientras continuaba la sesión informativa. Entre los rehenes había 3 médicos, 2 ingenieros y una periodista que había estado documentando las labores humanitarias en la región. Estaban retenidos en un recinto construido en la ladera de una montaña,
rodeados de combatientes experimentados con armas de uso militar. El agente civil, que se presentó simplemente como Thompson, se inclinó hacia adelante. Aquí es donde la cosa se complica. Nuestra inteligencia indica que una de las rehenes, la doctora Emily Chen, posee información crucial sobre redes de financiación del terrorismo. Descubrió algo durante su trabajo médico que podría comprometer una importante operación de financiación, lo que la hace especialmente valiosa para nosotros y especialmente peligrosa para ellos. ¿Qué tiene esto que ver conmigo, señor?, preguntó Sarah, aunque empezaba a sospechar la respuesta. Mitchell intercambió miradas con los demás oficiales. Se accede al complejo a través de un estrecho sistema de cañones que las tropas más numerosas no pueden recorrer con eficacia. La entrada está fuertemente vigilada, pero hay una ruta secundaria a través de cuevas subterráneas que conduce directamente al edificio. El problema es que esta ruta requiere a alguien lo suficientemente pequeño y ágil como para arrastrarse por espacios por los que la mayoría de nuestros operadores no pueden pasar. El agente Thompson deslizó una carpeta sobre la mesa. Hemos analizado el sistema de cuevas utilizando imágenes satelitales e inteligencia local. El pasaje más estrecho mide aproximadamente 45 centímetros de alto y 60 centímetros de ancho, con una distancia de casi 60 metros. No se trata solo del tamaño. Quienquiera que pase por allí necesita entrenamiento de combate avanzado, la capacidad de operar solo en territorio hostil y la fortaleza mental para manejar la claustrofobia extrema, sabiendo que ser descubierto significa una muerte segura. Sarah abrió la carpeta y estudió los parámetros de la misión. El plan era complejo y peligroso. Se introduciría sola en la región montañosa al amparo de la oscuridad, atravesaría el sistema de cuevas y luego avisaría al equipo de extracción una vez que hubiera asegurado a los rehenes. Si algo salía mal, no habría refuerzos ni rescate. Jefe Maestro Caín, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló. Martínez, necesito que entiendas algo. Esta no es oficialmente una misión SEAL porque oficialmente no eres un SEAL. Si te capturan, el gobierno negará tener conocimiento de tu presencia allí. Si te matan, le dirán a tu familia que moriste en un accidente de entrenamiento. No habrá medalla, ni reconocimiento a tu servicio. El peso de la decisión recayó sobre Sarah. Todo por lo que se había entrenado, cada barrera que había luchado por superar, la había llevado a este momento. Pero aceptar esta misión significaba aceptar que, incluso si tenía éxito, tal vez nunca recibiera reconocimiento por ello. Hay algo más, añadió Mitchell. Tenemos razones para creer que al menos 2 de los guardias son antiguos operadores de las fuerzas especiales de naciones hostiles. Reconocerán técnicas de combate avanzadas y responderán en consecuencia. Te enfrentarás a asesinos entrenados que no dudarán en torturarte para obtener información si te capturan. Sarah pensó en sus hermanos menores en casa, en su madre trabajando doble turno para pagar el alquiler, en todas las personas que le habían dicho que no servía suficiente o suficientemente duro. Pensó en los rehenes que se enfrentaban a la ejecución y en la información que podría salvar innumerables vidas. ¿Cuándo me voy?, preguntó. Las siguientes 24 horas fueron un borrón de preparación intensiva. Sarah memorizó planos de edificios, estudió fotos satelitales hasta que pudo navegar por el complejo con los ojos vendados y practicó con equipo especializado diseñado para operaciones furtivas. Aprendió a usar gafas de visión nocturna, dispositivos de comunicación avanzados y armas silenciosas que le permitirían neutralizar amenazas sin alertar a todo el complejo. La preparación psicológica era tan importante como el entrenamiento físico. La psicóloga militar, doctora Jennifer Walls, trabajó con Sarah para prepararla mentalmente para lo que pudiera encontrar. Debes entender que podrías ver cosas que te atormentarán, explicó. Rehenes torturados, guardias que son apenas más que niños, situaciones en las que no hay una decisión clara y correcta. Sarah también recibió entrenamiento médico intensivo por si alguno de los rehenes resultaba herido. Aprendió a tratar heridas de bala,
a vendar huesos rotos y a administrar medicamentos de emergencia. Cada habilidad podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte para las personas que intentaba salvar. La noche antes de su despliegue, Sara llamó a su madre. No podía explicar a dónde iba ni qué estaba a punto de hacer, pero quería oír la voz de Rosa una vez más. «Mía, suenas diferente», dijo su madre en español. «¿Estás bien?» «Estoy bien, mamá. Solo quería decirte que te quiero. Y decirles a los chicos que su hermana intenta que se sientan orgullosos. Tú ya nos haces sentir orgullosos, Sara, todos los días. Pero prométeme que tendrás cuidado donde quiera que vayas». «Te lo prometo, mamá». La inserción transcurrió sin contratiempos. Sara fue trasladada en avión a una base de operaciones avanzada cerca de la frontera con Pakistán y luego en helicóptero a una zona de aterrizaje a 8 kilómetros del complejo objetivo. Llevaba una mochila especializada con 27 kilogramos de equipo, incluyendo armas, equipo de comunicaciones, suministros médicos y suficiente comida y agua para 3 días. El terreno era más desafiante de lo que sugerían las fotos satelitales. Los afloramientos rocosos y la pizarra suelta hacían cada paso peligroso, y el aire enrarecido de la montaña dificultaba la respiración, incluso para alguien en la excelente condición física de Sara. Se movió lentamente en la oscuridad, usando la visión nocturna. Equipo para navegar por las rutas de patrulla que inteligencia había trazado. Al amanecer, llegó a la entrada del sistema de cuevas. La abertura estaba oculta tras un grupo de rocas y era incluso más pequeña de lo que indicaba la información. Sara se quitó la mochila y la empujó hacia adelante mientras iniciaba el claustrofóbico avance a través de la roca sólida. El pasaje parecía interminable. Sus hombros rozaban las paredes y varias veces tuvo que exhalar por completo para pasar por secciones particularmente estrechas. El peso de miles de toneladas de roca sobre ella era aplastante, y luchó contra las oleadas de pánico concentrándose en su misión y en la gente que contaba con ella. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 90 minutos, vio la luz adelante. Había llegado al complejo y el verdadero peligro estaba a punto de comenzar. Sara emergió del sistema de cuevas a lo que parecía ser un almacén lleno de cajas de munición y armas. El olor a aceite de armas y cuerpos sin lavar le llenó la nariz mientras metía cuidadosamente su equipo por la abertura. Había estudiado a fondo el diseño del complejo, pero estar dentro del edificio real era completamente diferente a memorizar planos. A través de las delgadas paredes, podía oír voces hablando en varios idiomas. Posto, árabe y algo que parecía ruso. El informe de inteligencia había sido preciso sobre la naturaleza internacional de la célula terrorista. No se trataba solo de combatientes locales. Eran operativos experimentados de diversas organizaciones hostiles que trabajaban juntos. Sara activó su dispositivo de comunicación y susurró por el micrófono de garganta: «Arregla la base, habla Sparrow. Estoy dentro del complejo. Iniciando reconocimiento». La respuesta llegó de inmediato. «Recibido, Sparrow. Tenemos su posición. Proceda con extrema precaución. La información sugiere un aumento de actividad en su sector». Moviéndose como un fantasma por los pasillos, Sara comenzó a comparar la distribución real con lo que había memorizado. El edificio era más grande de lo esperado, con habitaciones adicionales que no aparecían en las imágenes satelitales. Contó al menos 12 guardias en la planta principal, todos fuertemente armados y alerta. Los rehenes estaban retenidos en el sótano, al que se accedía a través de una escalera fuertemente vigilada. Sara observó la rotación de guardias durante más de una hora, detectando patrones y debilidades. 2 guardias estaban apostados en la entrada de la escalera en todo momento, cambiando de turno cada 4 horas. Pero había una ventana de 30 segundos durante cada cambio de turno en la que la escalera no estaba vigilada. Mientras se preparaba para actuar, Sara escuchó algo que le heló la sangre. Desde el sótano, pudo oír a una mujer gritar. El sonido atravesó las paredes de piedra y le atravesó el corazón.
Uno de los rehenes estaban siendo torturados. Su instinto le decía que bajara corriendo las escaleras de inmediato, pero su entrenamiento se impuso a sus emociones. Actuar impulsivamente solo conseguiría que todos murieran. Se obligó a esperar el siguiente cambio de turno, incluso mientras los gritos continuaban. Cuando llegó el momento, Sara se movió con una precisión letal. Se deslizó por el puesto de guardia durante el cambio de turno y bajó los escalones de piedra tan silenciosa como una sombra. El sótano estaba tenuemente iluminado por unas pocas bombillas desnudas, creando profundos rincones de oscuridad donde podía esconderse. Los rehenes estaban separados en 2 habitaciones. En la primera, encontró a la doctora Emily Chen y a 2 de los trabajadores humanitarios. La doctora Chen había sido claramente golpeada, con moretones en la cara y los brazos. Los otros 2 rehenes, ambos hombres, parecían estar en mejor condición física, pero mostraban signos de un grave trauma psicológico. No hagan ruido, susurró Sara mientras se acercaba a ellos. Estoy aquí para sacarlos. Los ojos de la doctora Chen se abrieron de par en par con incredulidad. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo entraste aquí? Un militar sin escrúpulos. Los llevaremos a casa. Sara rápidamente comenzó a cortar las ataduras con un cuchillo táctico. ¿Hay otros rehenes?, preguntaron el periodista y los demás médicos. Están en la habitación de al lado, susurró uno de los trabajadores humanitarios. Pero hay guardias ahí dentro. Le han estado haciendo cosas terribles a Jessica, la periodista. Podemos oírla gritar. Sara apretó la mandíbula. Los gritos habían cesado, pero no sabía si eran buenas o malas noticias. Le entregó al doctor Chen una pequeña pistola de su mochila. ¿Sabe cómo usar esto?, respondió el doctor Chen, comprobando el arma con manos expertas. Puedo disparar. Bien. Quédense aquí y no se muevan a menos que les dé la señal. Si algo sale mal, usen el arma para defenderse e intenten volver a subir esas escaleras. Sara dejó a los 3 rehenes rescatados y se deslizó hacia la segunda habitación. Por una rendija de la puerta, vio a 2 guardias de pie junto a alguien en el suelo. La persona no se movía, y Sara temió lo peor. La puerta estaba cerrada, pero Sara se había entrenado para esta situación. Usó una herramienta especial para abrir cerraduras y silenciosamente, y luego evaluó la situación en el interior. Los 2 guardias estaban de espaldas a la puerta, concentrados en su víctima. Sara vio a otras 3 personas atadas en la esquina, los rehenes restantes. Este era el momento en que todo su entrenamiento se pondría a prueba. Tenía que neutralizar a 2 asesinos armados y entrenados sin alertar al resto del complejo ni poner en peligro a los rehenes. No habría segundas oportunidades. Sara sacó su cuchillo y se movió como un rayo. El primer guardia nunca supo que lo golpeó. Se acercó por detrás y usó una técnica que había aprendido de sus instructores Navy SEAL, un golpe rápido y silencioso que lo incapacitó al instante. El segundo guardia se giró al oír a su compañero caer, pero Sara ya estaba en movimiento. La pelea duró menos de 10 segundos, pero se sintió como una eternidad. El segundo guardia era más grande y fuerte que Sara, y logró agarrar su muñeca mientras ella atacaba. Forcejearon en silencio, ambos sabiendo que cualquier ruido atraería a más guardias corriendo. Sara aprovechó su menor tamaño y su entrenamiento superior, liberándose de su agarre y terminando la pelea con un movimiento que habría enorgullecido al jefe maestro Caín. Respirando agitadamente, Sara revisó rápidamente a los rehenes. La periodista, Jessica Morrison, estaba inconsciente pero viva. Había sido brutalmente golpeada y necesitaba atención médica inmediata. Los otros 2 rehenes, ambos médicos, estaban en mejor estado, pero claramente traumatizados. Saldremos de aquí, les dijo Sara mientras les cortaba las ataduras. Pero necesito que sigan mis órdenes. Exactamente. Vidas dependen de ello. El doctor Robert Hayes, uno de los médicos rescatados, miró a Sara con asombro. Eres solo una persona.
¿Cómo vas a sacarnos a los 6 de aquí con vida? Sarah ayudó a Jessica a ponerse de pie, soportando la mayor parte de su peso. Porque no soy solo una persona. Soy un Navy SEAL de los Estados Unidos. Aunque no lo pongan en mi historial. Y los Navy SEALs no abandonan a nadie. Las palabras se sintieron extrañas al salir de su boca, pero también se sentían ciertas. Puede que no tuviera el título oficial, pero tenía el entrenamiento, la mentalidad y la dedicación. En ese momento, en ese lugar, era todo lo que una foca debía ser. Sarah activó su dispositivo de comunicación de nuevo. Base Phoenix, habla Sparrow. Tengo los 6 paquetes. Solicito extracción inmediata. Tenga en cuenta que tenemos una emergencia médica crítica. Recibido, Sparrow. El equipo de extracción está llegando. Debe llegar al punto de extracción principal en 15 minutos. Sarah miró a los 6 rehenes rescatados, uno de los cuales apenas podía caminar, y luego pensó en la docena de guardias armados que los separaban de la libertad. 15 minutos bien podrían haber sido 15 segundos. Pero había llegado tan lejos y no estaba dispuesta a fallar ahora. El verdadero desafío apenas comenzaba. Entrar en el complejo había sido la parte fácil. Sacar a 7 personas con vida requeriría todas sus habilidades y probablemente también algo de suerte. Pero al mirar los rostros de las personas que había rescatado, Sarah sintió algo que nunca antes había experimentado. La absoluta certeza de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Haciendo exactamente lo que nació para hacer. Sarah evaluó rápidamente la situación. Mover a 6 rehenes traumatizados, uno de los cuales necesitaba atención médica, a través de un edificio lleno de terroristas armados, sería casi imposible con tácticas convencionales. Necesitaba crear una distracción que alejara a los guardias de su ruta de escape. Escuchen atentamente, susurró al grupo. Voy a crear una distracción que nos dará una ventana para escapar. Cuando dé la señal, nos movemos rápido y en silencio. Dr. Hayes, usted ayuda a apoyar a Jessica. Dr. Chen, usted vigila a R6. Eso significa detrás de nosotros. Todos los demás se mantienen entre el Dr. Chen y yo. Si les digo que se agachen, se tiran al suelo inmediatamente. Sarah sacó varios pequeños artefactos explosivos de su mochila, granadas aturdidoras diseñadas para desorientar en lugar de matar. Había estudiado el sistema eléctrico del complejo durante su reconocimiento e identificado una conexión eléctrica central que sumergiría la mayor parte del edificio en la oscuridad si se destruía. Vuelvo enseguida, les dijo a los rehenes. Quédense aquí y guarden silencio. Moviéndose entre las sombras, Sarah se dirigió a la sala eléctrica del edificio. Podía oír a los guardias hablando y riendo en las áreas principales, completamente inconscientes de que sus prisioneros habían sido liberados. Colocó 2 pequeñas cargas en las líneas eléctricas principales y programó el temporizador a 3 minutos. Tiempo suficiente para regresar con los rehenes y comenzar su escape. Al regresar con el grupo, el dispositivo de comunicación de Sarah emitió un mensaje urgente. Sparrow, atención. Hemos interceptado conversaciones de radio que indican que el complejo espera refuerzos de suministros en 1 hora. Su ventana se está cerrando rápidamente. La situación se había vuelto exponencialmente más peligrosa. No solo necesitaban escapar antes de que volviera la electricidad, sino también antes de que llegaran más combatientes. Sarah sintió la familiar sensación de que el tiempo se ralentizaba, propia de situaciones de estrés extremo, una respuesta psicológica que sus instructores le habían enseñado a usar a su favor. Cambio de planes, les dijo a los rehenes, nos vamos ahora. La explosión que dejó sin electricidad fue más fuerte de lo que Sarah pretendía. La iluminación de emergencia se activó de inmediato, proyectando inquietantes sombras rojas por todo el edificio. Se oyeron gritos desde arriba. Mientras los guardias intentaban averiguar qué había sucedido, Sarah condujo al grupo escaleras arriba, moviéndose lo más rápido posible y haciendo el mínimo ruido. Jessica Morrison estaba consciente, pero débil,
y necesitaba el apoyo de 2 de los otros rehenes. Habían llegado a la mitad de las escaleras cuando oyeron pasos que se acercaban desde arriba. Sara les indicó a todos que se quedaran quietos y se pegó a la pared. 2 guardias aparecieron en lo alto de la escalera, gritando preguntas en posto. Llevaban rifles de asalto y parecían agitados por el apagón. No había forma de evitarlos. Sara tendría que neutralizar a ambos guardias sin permitirles dar la alarma ni disparar sus armas. Les indicó a los rehenes que se quedaran quietos y comenzó a subir las escaleras con la precisión silenciosa de un depredador acechando a su presa. El primer guardia no la vio venir. Sara lo atacó por la espalda con un estrangulamiento que lo dejó inconsciente en segundos. El segundo guardia se giró al oír el cuerpo de su compañero caer al suelo, pero Sara ya se estaba moviendo. Agarró el cañón de su rifle y lo empujó hacia el techo mientras su dedo encontró el detonante, lo que le hizo disparar sin causar daño a la piedra sobre sus cabezas. El disparo resonó por el edificio como un trueno. Sara supo que su factor sorpresa había desaparecido por completo. Todos los guardias que quedaban en el complejo los estarían buscando. «Muévanse, muévanse, muévanse», gritó a los rehenes, cambiando el sigilo por la velocidad. Corrieron por los pasillos mientras las alarmas comenzaban a sonar por todo el edificio. Sara los condujo hacia lo que esperaba que aún fuera una salida sin vigilancia. Pero al doblar una esquina, se encontraron cara a cara con 3 terroristas más. El tiroteo fue breve pero intenso. Sara empujó a los rehenes a cubierto y enfrentó al enemigo con su rifle. Utilizando técnicas de combate avanzadas que pocas personas fuera de operaciones especiales habían visto, se movió y disparó con precisión mecánica. Neutralizó las 3 amenazas en segundos. ¿Están todos bien?, gritó al grupo. «Estamos vivos», respondió el doctor Hayes con voz temblorosa. «Pero Jessica está empeorando. Necesita un hospital». Sara miró su reloj. Tenían menos de 10 minutos para llegar al punto de extracción, y aún tenían que atravesar la planta principal del edificio, donde estaban apostados la mayoría de los guardias. El sonido de pasos corriendo y gritos se acercaba. «Saldremos por la puerta principal», anunció Sara, sabiendo que sonaba a locura. «¿Por la puerta principal?», el doctor Chen preguntó. «¿No es ahí donde están la mayoría de los guardias?». «Exactamente. Esperarán que intentemos escabullirnos por una puerta trasera o una ventana. A veces, el plan más peligroso es el más seguro». Sara guió al grupo por una serie de pasillos que había memorizado durante su reconocimiento. Podían oír a los guardias registrando otras partes del edificio, pero la entrada principal estaba relativamente tranquila. La mayoría de los terroristas estaban concentrados en asegurar el perímetro y registrar el sótano donde habían estado retenidos los rehenes. Al acercarse a la entrada principal, Sara vio a 2 guardias apostados frente a la puerta principal. Miraban hacia afuera, esperando un equipo de asalto externo que nunca llegaría. Sara tenía que tomar una decisión: intentar neutralizarlos sigilosamente y arriesgarse a ser descubiertos o encontrar otra salida. La decisión ya estaba tomada cuando uno de los trabajadores humanitarios, abrumado por el estrés y el agotamiento, tropezó y volcó un contenedor metálico. El estruendo resonó en el vestíbulo y ambos guardias se dieron la vuelta con las armas en alto. Sara reaccionó al instante, interponiéndose entre los guardias y los rehenes mientras disparaba. El enfrentamiento duró solo unos segundos, pero parecieron horas. Cuando cesaron los disparos, ambos guardias estaban en el suelo y Sara había recibido una bala en su hombro izquierdo. «Estoy bien», dijo apretando los dientes mientras el doctor Hayes se acercaba para examinarle la herida. «Es solo un rasguño. Tenemos que seguir adelante». Irrumpieron por la entrada principal hacia el frío aire de la montaña justo cuando se oían los rotores de un helicóptero a lo lejos. El equipo de extracción se acercaba, pero aún tenían que llegar a la zona de aterrizaje, un claro a unos 800 metros del complejo. Tras ellos,
El edificio estalló en actividad cuando los guardias restantes se dieron cuenta de que sus prisioneros habían escapado. Los fogonazos iluminaron las ventanas mientras los terroristas disparaban sin control en la oscuridad. No estaban seguros de a dónde se habían ido sus objetivos. Sarah aceleró el paso a pesar de que su hombro herido sangraba sin parar y le provocaba oleadas de dolor por todo el cuerpo. Los rehenes estaban exhaustos y traumatizados. Pero siguieron adelante porque comprendían que detenerse significaba la muerte. Estaban a la vista de la zona de aterrizaje cuando Sarah oyó algo que le heló la sangre. El sonido de vehículos arrancando en el complejo. Los terroristas estaban organizando una persecución y contaban con camiones que podían cubrir terreno mucho más rápido que los peatones. «¡Helicóptero!», gritó la doctora Chen, señalando la aeronave que se acercaba. Pero Sarah también veía faros a lo lejos, acercándose. Iba a estar cerca, muy cerca. El helicóptero de extracción aterrizó en el claro justo cuando el primer vehículo de persecución coronaba la colina tras ellos. Sarah empujó a los rehenes hacia la aeronave mientras les proporcionaba fuego de cobertura con su fusil. Las balas silbaban junto a su cabeza mientras los terroristas abrían fuego con armas automáticas desde sus vehículos. El jefe de tripulación del helicóptero estaba aplicando fuego de contención con una ametralladora, pero había demasiados enemigos y muy poca cobertura. Uno a uno, Sarah ayudó a los rehenes a subir al helicóptero. La doctora Chen fue la última en subir, y al girarse para seguirla, Sarah sintió que otra bala le atravesaba la pierna derecha. Tropezó, pero siguió adelante, impulsada por la determinación y la certeza de que 6 personas contaban con ella para llevarlos a casa con vida. Al despegar el helicóptero, Sarah se desplomó en el suelo de la cabina. Su visión comenzaba a nublarse por la pérdida de sangre y el agotamiento. A través de la puerta abierta, vio cómo el recinto se encogía bajo sus pies y se permitió un momento de satisfacción. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico, habían rescatado a los 6 rehenes y escapado. Pero a medida que la adrenalina comenzaba a disminuir, Sarah se dio cuenta de que lo más difícil aún podría estar por venir. Había demostrado su valía en combate. ¿Pero alguien reconocería alguna vez lo que había logrado? Sarah despertó en un hospital militar en Alemania 3 días después. Tenía el hombro y la pierna vendados, y se sentía como si la hubiera atropellado un camión. La primera persona que vio al abrir los ojos fue a la doctora Emily Chen, sentada en una silla junto a su cama leyendo una revista médica. «Estás despierta», dijo la doctora Chen sonriendo. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubieran disparado 2 veces», respondió Sarah, intentando incorporarse y arrepintiéndose de inmediato al sentir un dolor intenso en el hombro. «Nos salvaste la vida», dijo la doctora Chen en voz baja. «Todos te lo debemos todo». Durante las siguientes horas, todos los rehenes rescatados fueron a visitar a Sarah. Llevaron flores, tarjetas e historias de sus familias en casa, quienes estaban agradecidas de reunirse con sus seres queridos. Jessica Morrison, la periodista, se recuperaba bien y ya había escrito un relato detallado de su rescate, que planeaba publicar una vez que los censores militares lo autorizaran. Pero a pesar de la gratitud de las personas que había salvado, Sarah notó algo inquietante. Ninguno de sus oficiales al mando había ido a visitarla. Ningún informe oficial mencionaba su nombre. Era como si la misión nunca hubiera sucedido, o al menos como si ella nunca hubiera formado parte de ella. En su cuarto día en el hospital, el jefe maestro Caín finalmente apareció. Parecía incómodo al sentarse junto a su cama, y Sarah supo que era portador de malas noticias. «¿Cómo va la recuperación?», preguntó. «Bien, jefe maestro. Debería estar de vuelta en unas semanas». Caín asintió, pero no parecía contento. «Sarah, tenemos que hablar de lo que pasó allí». «¿Qué hay de eso?». «La misión fue un éxito. Todos los rehenes fueron rescatados con vida. De eso se trata», dijo Caín bajando la voz. «Oficialmente, no hubo misión.
Los rehenes fueron rescatados por una unidad clasificada de operaciones especiales. Tu nombre no aparece en los informes. Sara sintió una ira familiar creciendo en su pecho. Entonces, lo que me estás diciendo es que arriesgué mi vida, recibí 2 balazos y salvé a 6 ciudadanos estadounidenses, pero no me dan ningún crédito porque se supone que no debería existir. Es más complicado que eso. Caín dijo que la operación era técnicamente ilegal según las regulaciones militares actuales. No podemos reconocer que enviamos a una mujer a un puesto de combate sin abrir una investigación exhaustiva. Eso podría perjudicar a todos los involucrados. Así que vas a fingir que nunca ocurrió. Caín se levantó y se acercó a la ventana. Tus acciones allí demostraron algo importante, Sara. Demostraste que las mujeres no solo pueden manejar misiones de operaciones especiales, sino que también sobresalen en ellas. Pero si lo hacemos público ahora, podría retrasar años la integración de las mujeres en los puestos de combate. La reacción política sería enorme. Sara miró al techo, procesando lo que estaba oyendo. Había superado todas las expectativas, pero su éxito era tan amenazante para el statu quo que tuvo que ocultarse. Hay algo más, continuó Caín. Hemos recibido información de que la célula terrorista que desbarataste formaba parte de una red mucho mayor. La información que descubrió el Dr. Chen ha llevado a varios arrestos importantes en el desmantelamiento de una operación de financiación que financiaba atentados en 3 países. Tu misión probablemente salvó cientos de vidas, pero nunca lo sabré, ¿verdad? Y nadie sabrá jamás lo que hice. Caín se giró para mirarla. Algunos lo sabemos. Las personas importantes, quienes toman decisiones sobre el futuro de las operaciones especiales, lo saben. El cambio se avecina, Sara. El ejército está evolucionando lenta pero seguramente. Las mujeres servirán oficialmente en combate en los próximos años. Cuando eso suceda, estarás lista. Tras la partida de Caín, Sara pasó largas horas mirando por la ventana del hospital, lidiando con la frustración y la decepción. Había demostrado su valía sin lugar a dudas, pero la prueba permanecería clasificada. Empezó a preguntarse si todos sus esfuerzos habían valido la pena. Su estado de ánimo cambió cuando recibió una visita inesperada. La secretaria de Defensa, Patricia Williams, entró en su habitación con mínimas medidas de seguridad, lo que sugería que se trataba de una visita no oficial. Sara la reconoció de inmediato por las fotografías de las noticias e intentó incorporarse en la cama. Por favor, no se levante, dijo la secretaria Williams, tomando la silla junto a la cama. Quería conocer al soldado que logró lo imposible. Señora, no estoy segura de a qué se refiere. La secretaria Williams sonrió. Sara, he leído todos los informes clasificados sobre su misión. También he leído sus evaluaciones de desempeño, registros de entrenamiento e informes de aptitud física desde el entrenamiento básico. Usted representa todo lo que buscamos en un líder militar moderno, pero no puedo ser oficialmente un Navy SEAL. Todavía no, asintió la secretaria. Pero las políticas cambian cuando se aplica la presión adecuada en el momento oportuno. Quiero que sepa que su misión ha sido documentada exhaustivamente. Cuando llegue el momento de defender la plena integración de las mujeres en las operaciones especiales, su historia será la prueba A. La secretaria Williams se inclinó hacia adelante. Te ofrezco algo, Sara. La oportunidad de ayudar a forjar el futuro de las Fuerzas Armadas. Estamos formando una unidad clasificada que operará en situaciones donde las operaciones especiales tradicionales no pueden utilizarse. Serías uno de los miembros fundadores con la oportunidad de entrenar a otras mujeres para roles similares. ¿Cuál sería mi rango y designación oficiales? Por ahora, mantendrías tu rango actual, pero con estatus de asignación especial. Piensa en ello como ser un Navy SEAL en todo menos en el nombre. Recibirías el mismo entrenamiento, las mismas misiones y las mismas responsabilidades. La única diferencia es que la existencia de tu unidad sería clasificada. Sara consideró la oferta detenidamente.
No era todo lo que había soñado, pero era un avance. Más importante aún, era una oportunidad para abrir puertas a otras mujeres que vendrían después de ella. Acepto, dijo sin dudarlo. Bien. Tu primera tarea será ayudar a diseñar el proceso de selección y capacitación para otras candidatas. Queremos identificar mujeres con tu potencial y brindarles las mismas oportunidades que tú luchaste por crear para ti. Durante las semanas siguientes, mientras Sara se recuperaba de sus heridas, empezó a recibir visitas de otras mujeres soldados que habían oído rumores sobre su misión. Se corría la voz por canales extraoficiales de que una mujer había completado con éxito lo que equivalía a una operación de los Navy SEALs. Estas visitas le dieron a Sara la esperanza de que el cambio se avecinaba. Una visita particularmente memorable fue la de la teniente María Santos, una marine que llevaba 3 años intentando unirse a operaciones especiales. Lo lograste, dijo simplemente. Demostraste que es posible. Yo demostré que una mujer podía hacerlo en circunstancias muy específicas, corrigió Sara. Pero eso no es lo mismo que demostrar que todas las mujeres pueden hacerlo o que el sistema está listo para aceptarnos. Pero es un comienzo, respondió Santos. Y a veces eso es todo lo que necesitas. Sara se dio cuenta de que el teniente Santos tenía razón. Cada barrera que se rompía, cada logro que desafiaba las suposiciones, facilitaba que la siguiente persona avanzara un poco más. Puede que no recibiera reconocimiento público por su misión, pero su éxito inspiraba a otras mujeres a perseguir sus propias metas. Cuando finalmente recibió el alta para el servicio activo, Sara se presentó en un edificio anodino en una ubicación clasificada. Su nueva unidad estaba compuesta por 12 operadores altamente capacitados, la mitad de los cuales eran mujeres. La oficial al mando era la coronel Jennifer Hayes, ex ranger del ejército que había librado sus propias batallas contra las barreras institucionales. Bienvenida a la Fuerza de Tarea Fénix, dijo la coronel Hayes durante la primera sesión informativa de Sara. No existimos oficialmente, lo que nos da ciertas ventajas. Podemos asumir misiones que las unidades regulares no pueden manejar y operar sin las restricciones políticas que a veces limitan a las fuerzas convencionales. La primera misión de Sara con Fénix consistió en entrenar a un grupo de combatientes kurdas que luchaban contra ISIS en el norte de Irak. La ironía no se le escapó. Por fin podía hacer el trabajo que siempre había deseado, pero de una manera que la mantenía invisible para la misma institución a la que servía. Las combatientes kurdas eran duras, experimentadas y ansiosas por aprender tácticas avanzadas. Sara se encontró aprovechando todas las habilidades que había desarrollado durante su entrenamiento SEAL no oficial. Les enseñó combate cuerpo a cuerpo, puntería avanzada y tácticas de unidades pequeñas que podrían ayudarles a sobrevivir contra un enemigo mejor equipado. Una de las comandantes kurdas, una mujer llamada Rohan, que llevaba más de 5 años luchando, tomó a Sara aparte después de una sesión de entrenamiento. Luchas como quien ha visto un combate real, observó. No como un instructor que solo ha practicado estas técnicas. Sara eligió sus palabras con cuidado. Tengo algo de experiencia en situaciones hostiles. Rohan asintió con conocimiento de causa. En mi país, las mujeres luchan porque tenemos que hacerlo. En tu país, las mujeres luchan porque así lo eligen. Ambas cosas requieren valentía, pero tu elección es más difícil porque luchas contra tu propia gente, además de contra tus enemigos. Esta observación persistió en Sara mucho después de regresar de la misión. Rohan tenía razón. Luchar contra enemigos externos era sencillo en comparación con luchar contra las barreras internas de los prejuicios y la resistencia institucional. Pero Sara comenzaba a comprender que ambas batallas eran necesarias y que el éxito en una contribuía a la victoria en la otra. De vuelta en casa, Sara comenzó a notar cambios en el trato que recibían las mujeres soldados y en las oportunidades que tenían a su disposición. Los estándares de aptitud física se estaban ajustando para reflejar las fortalezas de Sara, en lugar de simplemente aplicar estándares masculinos a cuerpos femeninos, se estaban abriendo poco a poco.
Los roles de combate se estaban abriendo poco a poco y las mujeres eran asignadas a unidades que solo unos años antes habían sido exclusivamente masculinas. También notó algo más. Otras mujeres estaban traspasando los límites de maneras impensables antes. Las pilotos volaban en misiones de combate. Las marines servían en unidades de infantería y las soldados se graduaban de la escuela de Rangers. La cultura estaba cambiando, un logro a la vez. El jefe maestro Caín visitó a Sara en su nueva asignación y le trajo noticias que la hicieron sonreír por primera vez en meses. El Pentágono ha anunciado que todos los roles de combate estarán oficialmente abiertos a las mujeres dentro de 18 meses. Le dijo, integración total, incluyendo operaciones especiales. Eso significa que por fin puedo convertirme en un Navy SEAL oficial. Caín sonrió. Significa que puedes probar como todos los demás. Por supuesto, esta vez tendrás que pasar por todo el proceso de selección y entrenamiento oficialmente. Sara se rió después de todo lo que he pasado, pero el entrenamiento probablemente se sentirá como unas vacaciones. Pero incluso mientras celebraba esta victoria, Sara sabía que su verdadero logro no iba a ser llevar el tridente de las focas en su uniforme. Su verdadero éxito se mediría por las mujeres que la sucedieran, las que enfrentarían menos barreras gracias al camino que ella había ayudado a despejar. 2 años después, Sara estaba en la playa de la base naval anfibia Coronado, viendo salir el sol sobre el Océano Pacífico. En sus manos, sostenía órdenes oficiales para presentarse a demolición submarina básica, no al entrenamiento de focas, BUDS. Después de años de entrenamiento no oficial y misiones clasificadas, finalmente tenía la oportunidad de obtener oficialmente el tridente. No pasó desapercibida para ella la ironía de que probablemente estaba más calificada que cualquier otra candidata de su clase. Sin embargo, aún tenía que demostrar su valía una y otra vez. Pero Sara había aprendido que a veces el proceso era tan importante como el resultado. Pasar por el examen de culo legitimaría sus logros y haría que su éxito fuera imposible de descartar o ignorar. Su clase estaba compuesta por 230 candidatas, incluidas 15 mujeres. Sara era la candidata de mayor edad, con 28 años, pero su experiencia se reflejaba de una forma que las candidatas más jóvenes no podían igualar. Mientras luchaban con la presión psicológica de la semana infernal, Sara evocaba recuerdos de arrastrarse por cuevas de montaña bajo fuego enemigo. Cuando los instructores intentaban quebrarles el ánimo con desafíos físicos imposibles, Sara recordaba haber llevado a rehenes heridos a un lugar seguro. Las demás mujeres de su clase la buscaban en busca de liderazgo. Aunque intentaba evitar destacar, la teniente María Santos, la marine que la había visitado en el hospital, también estaba en la clase y se había convertido en una de las mejores amigas de Sara durante el entrenamiento. «Haces que esto parezca fácil», dijo Santos después de un día particularmente brutal de tortura en el surf, donde las candidatas fueron obligadas a sentarse en el océano helado hasta que se les pusieron los labios azules. «No es fácil», respondió Sara, «pero he pasado por cosas peores. La diferencia es que esta vez sé que vale la pena». Los instructores conocían los antecedentes de Sara, aunque no podían reconocerlos oficialmente. El jefe maestro Caín había sido asignado como uno de los instructores principales, y Sara podía ver el orgullo en sus ojos cuando ella sobresalía en los ejercicios de entrenamiento. Pero él nunca le dio ningún trato especial ni reconocimiento. Durante la 4ª semana de entrenamiento, la clase de Sara se enfrentó a un ejercicio de navegación que requería nadar 3 kilómetros bajo el agua por la noche con el equipo completo. Varios candidatos ya habían abandonado en ejercicios similares, y los instructores dejaron claro que este sería un evento de eliminación importante. Sara formó pareja con Santos para el ejercicio, ya que los candidatos debían trabajar en equipos de 2. Entraron al agua a medianoche con solo la orientación de la brújula y los puntos de referencia submarinos para guiarlos a su destino. El agua estaba negra como la tinta, y el peso del equipo dificultaba cada brazada. A mitad de la natación, Santos comenzó a tener problemas.
Su respiración se volvió dificultosa y comenzó a quedarse atrás del ritmo que debían mantener. Sara se dio cuenta de que su compañero estaba experimentando las primeras etapas de hipotermia, una condición peligrosa que rápidamente podría poner en peligro su vida. Según las reglas del ejercicio, Sara podía continuar sola y completar la misión con éxito. Muchos candidatos habrían tomado esa decisión, priorizando su propio progreso sobre el bienestar de su pareja. Pero Sara había aprendido algo durante su misión de rescate de rehenes que no se podía enseñar en ningún aula. Los verdaderos guerreros nunca dejan a nadie atrás. «Vamos a subir», le dijo Sara a Santos, guiándola hacia la superficie. «No», protestó Santos débilmente. «Tienes que terminar. No fracases por mi culpa». «Ambos terminaremos», dijo Sara con firmeza. Juntas, Sara tomó la mayor parte del equipo de Santos, duplicando su propia carga, y acompañó a su compañera durante el resto de la natación. Llegaron al punto de destino 15 minutos después de la fecha límite, técnicamente reprobando el ejercicio. Pero cuando el instructor vio a Sara ayudando a un exhausto Santos a salir del agua, su expresión mostró algo que podría haber sido de aprobación. Más tarde esa noche, la clase se reunió para la ceremonia de eliminación, donde los candidatos que habían reprobado los ejercicios eran retirados del entrenamiento. Sara esperaba oír su nombre, pero en lugar de eso, el instructor principal hizo un anuncio. «El liderazgo no se trata de ser el más rápido ni el más fuerte», dijo, mirando directamente a Sara. «Se trata de tomar las decisiones correctas cuando todo está en juego». Esa noche, vimos el verdadero liderazgo en acción. Tanto Sara como Santos continuaron en el programa. El incidente se volvió legendario entre los candidatos y Sara se encontró con mujeres más jóvenes que buscaban consejos sobre carreras militares. Intentó explicarles que el éxito requería más que solo entrenamiento físico. Requería la fortaleza mental para seguir adelante cuando todos a tu alrededor esperaban que fracasaras. Durante las últimas semanas de Boots, Sara recibió una noticia que lo cambió todo. El Pentágono había anunciado oficialmente que todas las especialidades ocupacionales militares estaban abiertas a las mujeres, incluidas las fuerzas de operaciones especiales. El cambio entraría en vigor de inmediato, y la clase de Sara sería la primera en graduarse bajo la nueva política. La atención mediática era abrumadora. Los periodistas querían entrevistar a las mujeres del programa SEAL, y Sara se vio enarbolada como un símbolo del progreso militar. Se sentía incómoda con la atención, y prefería que sus acciones hablaran más fuerte que sus palabras. Pero comprendía la importancia del momento. Cada entrevista que concedía, cada fotografía que mostraba a mujeres triunfando en operaciones especiales, facilitaba que la siguiente generación de guerreras persiguiera sus sueños. El día de la graduación llegó en una perfecta mañana californiana. La madre de Sara, Rosa, había volado desde Los Ángeles para ver a su hija recibir el tridente SEAL. Su padre no había venido. Su alcoholismo había empeorado con los años, y seguía amargado por lo que consideraba un rechazo de Sara a los roles femeninos tradicionales. Pero Rosa estaba allí, y eso era lo que importaba. Mientras Sara cruzaba el escenario para recibir su tridente, vio a su madre llorar de orgullo y alegría. La pequeña del este de Los Ángeles, a quien le habían dicho que se fijara metas más realistas, era ahora oficialmente una de las guerreras de élite del mundo. El secretario de Defensa Williams le entregó personalmente el tridente a Sara, un gesto que no pasó desapercibido para la multitud reunida. «Esto representa más que un logro individual», dijo en voz baja mientras colocaba la insignia en el uniforme de Sara. «Esto representa la evolución de todo nuestro ejército». Después de la ceremonia, una joven latina de no más de 10 años se acercó a Sara. Su padre era un suboficial de la Marina destinado en la base. Habían venido a presenciar la graduación. «¿De verdad eres una Navy SEAL?», preguntó la niña con los ojos abiertos de asombro. «Sí, lo soy», respondió Sara, arrodillándose a su altura. «Mi papá dice que las niñas no pueden ser SEALs». Sara sonrió y señaló el tridente de su uniforme.
¿Qué te parece? La niña estudió la insignia con atención y luego miró a Sara con una gran sonrisa. Creo que tu papá se equivocó. Mientras Sara veía a la niña correr de vuelta con su familia, se dio cuenta de que su misión estaba lejos de terminar. Romper barreras era solo el primer paso. El verdadero trabajo consistía en inspirar a otros a creer que esas barreras nunca debieron haber existido. Esa noche, Sara recibió una llamada de la doctora Emily Chen, una de las rehenes que había rescatado años atrás. La doctora Chen había seguido la historia de Sara a través de los medios de comunicación y quería felicitarla por su graduación oficial. La doctora Chen dijo: les he contado mi historia a docenas de periodistas y funcionarios del gobierno, pero siempre quieren centrarse en nuestro rescate por parte de las fuerzas de operaciones especiales. Siempre me aseguro de decirles que nuestra rescatadora era una mujer, aunque parezcan no creerme. Quizás ahora sí, respondió Sara. Quizás ahora sí. La doctora Chen asintió. Pero lo crean o no, sabemos la verdad. Y a veces eso basta. Al colgar el teléfono, Sara reflexionó sobre el camino que la había traído hasta ese momento. Pensó en todas las personas que habían intentado frenarla, en todas las barreras que parecían insuperables y en todos los momentos en los que rendirse habría sido más fácil que seguir adelante. Pero también pensó en las jóvenes que seguirían sus pasos, las que enfrentarían menos obstáculos gracias al camino que ella había ayudado a crear. Sara Martínez había desatado algo más poderoso que la furia de los Navy SEALs. Había desatado el potencial de toda una generación de guerreras que jamás tendrían que escuchar las palabras: las chicas no pueden hacer eso sin tener una respuesta preparada. La misión estaba completa, pero el legado apenas comenzaba.